La Arquidiócesis de Cali, en unión a todas las parroquias de la ciudad, les invitamos a celebrar la Eucaristía, el misterio de nuestra fe. Cuídate y cuida a sus hermanos. No bajemos la guardia, seguimos en pandemia. El tapabocas es requisito indispensable para participar de las celebraciones. Desinfectémonos las manos al ingresar a nuestros templos. Evitemos contactos personales. Los saludos de manos, los abrazos y los besos no están permitidos en estos momentos. Guardemos la distancia sugerida. Si vamos en familia, podemos usar juntos una sola banca que llamaremos banca familiar. Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Piensa en tu futuro, piensa que todo lo puedas lograr. Emprende tus sueños y vuélvelos realidad. Unicatólica, el mejor lugar para triunfar. www.unicatólica.edu.co, Institución de Educación Superior vigilada Mineducación. Madre de la Iglesia, Madre nuestra, que la esperanza nunca se apague. Dentro de nuestro corazón, velas la Inmaculada. Llevar el Evangelio es llevar la fuerza de Dios. 5 minutos de oración en familia es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la palabra de Dios para cada día, el Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu. Adquiérelo en tu parroquia más cercana. Un buen día, queridos televidentes de Telepacífico y los canales hermanos, Canal Tro en Bucaramanga, Cúcuta, Norte de Santander, Huila y Tolima, Radio Calidad, redes sociales de la Arquidiócesis de Cali. Tercer domingo del tiempo ordinario, fiesta de la Palabra de Dios. Sean bienvenidos a esta celebración. Les saludamos a los enfermos, a los ancianos, a los campesinos, a ustedes que nos siguen cada domingo. Desde la Iglesia Catedral en el centro de la ciudad compartimos esta Santa Misa que preside el señor Arzobispo Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía. Concelebran el Padre Winston Mosquera, párroco y vicario general, el Padre Diego Espina, delegado episcopal de la Pastoral Bíblica, el Padre Diego Alejandro Hernández, secretario episcopal, y el diácono John Freddy Gallego. En este día la Iglesia celebra el Domingo de la Palabra de Dios. Abrámonos a la presencia del Señor, que a través de su palabra quiere revelarse a nosotros y habitar en medio de nuestras vidas, familias y comunidades. Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Dice el Señor a los habitantes de Nazaret que están en la sinagoga. Así Jesús recuerda que la palabra de Dios es dinámica. No es un libro que, una vez leído, se cierra y se guarda en una estantería, sino que es una presencia viva capaz de transformar y santificar nuestra vida. Abrir la Biblia significa encontrar personalmente a Dios, que se dirige a nosotros para revelarnos su existencia y su presencia en nuestras vidas. Celebremos, pues, este Domingo de la Palabra.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de Jesucristo nuestro Señor, palabra hecha carne, presencia viva entre nosotros, esté con todos ustedes. Y conscientes de esta presencia de Cristo, de su persona, esta presencia del resucitado, acerquémonos al sacramento, al signo eficaz de su presencia, la Eucaristía, la palabra, el sacrificio, la comunidad. Adorando a Cristo, abriéndole de par en par las puertas de la propia vida, oremos. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesús, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Acojamos la palabra. La palabra de Dios ilumina la existencia humana y mueve la conciencia a revisar en profundidad la propia vida, inspirando el compromiso con el mundo desde la responsabilidad ante Cristo, Señor de la historia. La misma palabra de Dios denuncia sin ambigüedades las injusticias y promueve la solidaridad y la igualdad. Por eso, a la luz de la palabra,
reconocemos los signos de los tiempos que hay en la historia y no rehuimos el compromiso a favor de los que sufren. De la Sagrada Escritura tomamos la fuerza para asumir nuestro compromiso como discípulos de Jesús en la construcción del reinado de la justicia y la paz. Dispongámonos para que la palabra nos cambie el corazón y en este día especial instituido por el Papa Francisco, acojamos, démosle la bienvenida a la palabra de Dios. Nos ponemos en pie y el diácono ingresa con la palabra que el señor arzobispo recibe. Padre bueno, Dios misericordioso, envíanos tu Espíritu Santo para que nos ayude a leer y escuchar tu palabra desde el corazón, atentos al mensaje que nos quieres comunicar. Sabemos que en la Sagrada Escritura resuena la voz de tantos hombres y mujeres que a lo largo de la historia escogiste para comunicarnos tus designios, hasta ese día glorioso en que nos enviaste a Jesús, tu Hijo amado y hermano nuestro. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Así seremos sus discípulos y misioneros y podremos testimoniar que Jesús está vivo y está presente en medio de nosotros como fuente de amor, de vida y de esperanza para el mundo. Que en nuestra comunidad parroquial, en la de cada quien y en cada corazón, resuene siempre tu palabra. Amén. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad, hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas: Amén. Amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido,
de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: este día está consagrado al Señor su Dios. No estén tristes ni lloren. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Nehemías les dijo: vayan, coman buenos manjares y beban buen vino, e inviten a los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No se pongan tristes, el gozo del Señor es su fuerza. Palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados con un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu, pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los han transmitido los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribirlos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, tomó, como era su costumbre, los sábados y se puso en pie para hacer la lectura.
Le entregaron el rollo del profeta Isaías y al desenvolverlo encontró el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos dar la vista, a poner a los oprimidos en libertad, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Desde este templo catedral de Cali, con el párroco y vicario general de la arquidiócesis, el padre Winston Mosquera, con estos queridos sacerdotes concelebrantes, el delegado arzobispal para la palabra, para el conocimiento de las Sagradas Escrituras, la pastoral bíblica, es el padre Diego Ospina Arias, decano también de la Facultad de Teología de la Universidad Unicatólica en Cali. Con los sacerdotes, el padre Ober, delegado de Comunicaciones, el padre Diego Hernández, secretario, con el diácono John Freddy, con este grupo de fieles que participan de la Santa Misa. Les damos a todos un saludo muy fraterno. Nos alegramos con ustedes en este domingo tercero del tiempo ordinario, 23 del mes de enero, que es el domingo dedicado por el Papa Francisco, como lo hemos escuchado, a mirar juntos y venerar unidos el misterio de la palabra de Dios, a adorar esta palabra en la persona de Cristo Jesús, en el Espíritu que la anima, el Espíritu Santo, en el Padre Dios que lo envía a adorar a Dios. Y este es el motivo que nos anima a recoger las lecturas para este día, que en primer lugar no nos pone ante un libro, sino ante una presencia viva que transforma nuestras vidas, como lo decía el delegado en el comentario inicial. Y nos anima a vivir la vida no como un monólogo, donde uno habla consigo mismo o los humanos hablamos con los humanos, quizás hasta con los animales, quizás hasta con las plantas. No falta quien hable también con otros seres inertes. La vida no es ese monólogo, tampoco es solamente un silencio o un vacío, ni es solamente un sonido, un ruido permanente que tapona nuestros oídos
y que eleva cada vez más los decibeles del sonido que golpea nuestros sentidos. No, la vida no es ese vacío, la vida es una interlocución, un diálogo entre el ser humano y Dios, un diálogo que implica que somos todos interlocutores de Dios, que nuestro ser entero es percepción, es un ser que percibe y que capta al otro sin capturarlo. Es un ser que recibe señales, fonemas, palabras, lenguajes. Es un ser, por lo tanto, que entra en comunicación con lo que no es él, con lo que es diverso de él o semejante a él, pero sobre todo con el que es otro o totalmente otro, como en el caso de Dios, cuyo ser nadie puede decir, lo conozco, lo tengo aquí en mi mente, puedo expresarlo en mis palabras. Y es esta comunicación con Dios la que ha de construir el instante al instante, el día al día, la noche a la noche. Es esta comunicación con Dios la que hace que la vida no sea un vacío, un tedio, un monólogo, un sonido, una nada. De verdad, la palabra hoy nos sitúa ante una presencia viva y nos dice que fijemos los ojos en esa presencia, en Jesús. Primero los ojos se fijaban todos en el libro, y todavía hay mucha gente que cree que hay que fijar los ojos en el libro, y todavía hay muchas peleas y divisiones por el libro. Pero Dios mandó a su Hijo para que no nos neguemos a unir las miradas, a tener todos nuestros ojos fijos en Jesús. No nos hagamos los desentendidos. Y Jesús nos hace ver en Él a todo ser humano, a toda naturaleza humana, a toda vida humana. Y Jesús nos hace ver en Él la creación entera. Y Jesús nos hace capaces con Él de una historia distinta, nueva, de ser criaturas nuevas y construir una creación nueva a partir de lo que Dios da, lograr lo que el hombre hace, la cultura, lo que une la acción creadora, redentora, unificadora de Dios con la acción creativa, con la acción laboriosa, estética, poética del ser humano. Es lo que nos propone la palabra en este tercer domingo del tiempo ordinario.
Ciertamente hay que comenzar por el silencio. Primero que todo somos comunidad y comunión. Por eso estamos aquí, por eso ustedes están allá, a través de la señal de televisión o de radio o en las redes, siguiendo esta Eucaristía. Porque dentro de cada uno hay un afán de comunidad cristiana católica. Porque dentro de cada uno hay un afán de comunión y hay un anhelo de participación. Y esto es como lo primero. Pero junto a esta comunidad y comunión está el silencio y la escucha. Este es un momento de silencio y de escucha que ha comenzado con la palabra inspirada y sigue con el magisterio que los ministros de la Iglesia ejercemos, obispos, presbíteros y diáconos. También los laicos, como en las sinagogas, cuando tienen la autorización, no solo para proclamar, sino también para predicar. Y todos en nuestros espacios somos también anuncio. Podemos también ser denuncia de los abusos del ser humano, de los abusos del poder humano, y los podemos denunciar con la gracia bondadosa de Dios, con el poder de Dios que es el amor, que es la verdad, que es la paz. Cada uno de nosotros puede ser testigo de esto que Dios nos ha dado en Jesús, testigo de ese Jesús en quien unimos las miradas todos. Y podemos ser servidores de la palabra, como lo dice bellamente el texto. Testigos y servidores de la palabra. Y podemos ir a muchos, pero sobre todo ir a escuchar a los pobres, a los sufridos, a los que no tienen nada, sino que Dios los tiene en su providencia y los tenemos nosotros en nuestra solidaridad y fraternidad, a los descartados de la tierra. Ellos tienen mucho que enseñarnos y tenemos que ser capaces de ir y en silencio escuchar y aprender. La escucha y el silencio y la escucha. Pero también en ese silencio y escucha el Espíritu nos enseña, nos ilumina. El Espíritu nos da el don de discernir y decidir. Estamos aquí porque también escuchando hacemos discernimiento, discernimos una cosa de otra, el bien del mal, lo que Dios quiere de lo que queremos nosotros, y al identificar la voluntad de Dios tomamos decisiones. Y esas decisiones se vuelven acción, conducta. Y esas acciones y conductas se vuelven frutos, no solo obras, sino sobre todo frutos donde se ve la acción de Dios y la cooperación del ser humano con Dios. Esto es lo que nos propone el Domingo de la Palabra de Dios, que todos amemos este misterio. No lo reduzcamos a una Biblia bajo el brazo, ni a discutir textos de aquí y de allá, ni a ver quién es el campeón de la memorización de los textos. No lo reduzcamos a simples doctrinas, enseñanzas y mucho menos a ideologías. Las personas no se reducen y Dios quiso hacerse persona para que no lo reduzcamos a ninguna cosa.
amemos a Jesús, adoremos en Él a Dios, recibamos de Él la palabra. Desde este templo nosotros siempre vemos la imagen de María, Nuestra Señora de los Remedios, imagen de la mujer y de la humanidad que escucha en silencio, que hace discernimiento en diálogo con Dios, que identifica la voluntad de Dios y responde: hágase, hágase en mí según tu palabra. Y nos dice, como hace 8 días lo escuchábamos, hagan lo que Él les diga. Hágase en mí, hagan lo que Él les diga. Ella, la obediente, es la que nos puede dar el mandato de hacer lo que Jesús nos dice. ¡Qué alegría! Tener la palabra, pero tenerla hecha carne en las entrañas de María, en lo profundo de todo ser humano. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, en Jesucristo se cumplen las sagradas Escrituras y nuestras vidas encuentran su realización. Presentemos nuestras intenciones a Dios Padre para que vivamos plenamente su palabra. Respondemos: oh Padre, que tu palabra se cumpla en nosotros. Oh Padre, que tu palabra se cumpla en nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Que el Papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos apoyen con valentía a todos los que viven en situaciones de esclavitud espiritual y material. Oremos. Oh Padre, que tu palabra se cumpla en nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí para evangelizar a los pobres. Que todos los bautizados, guiados por el Espíritu Santo, se conviertan en anunciadores de la buena noticia para las personas que encuentren en su vida cotidiana, especialmente para los más necesitados. Oremos. Oh Padre, que tu palabra se cumpla en nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí para proclamar a los cautivos la libertad. Que los lectores, los catequistas y todos los que difunden la palabra de Dios en las comunidades compartan la fe, el amor y la esperanza con todos los que están solos, desesperados, enfermos y abrumados por el peso de la vida. Oremos. Oh Padre, que tu palabra se cumpla en nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí para proclamar el don de la vista a los ciegos. Que cada uno de nosotros abra el corazón a la presencia divina que nos ilumina y guía a través de su palabra a las fuentes de la vida eterna. Oremos. Oh Padre, que tu palabra se cumpla en nosotros. Que esta palabra que es Cristo, que esta palabra de la que dan testimonio las sagradas Escrituras, la Iglesia, la tradición, esta palabra que recibimos en comunión eucarística, sea siempre la luz de nuestros pasos, la lámpara de nuestro caminar juntos por Cristo nuestro Señor.
Oren para que nuestro sacrificio unido al único de Cristo nos haga agradables a Dios Padre Todopoderoso. Recibe complacido, Señor, nuestra devoción, nuestras ofrendas, y para que nos santifiquen, concédenos que se conviertan en fuente de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Entremos en este diálogo del canon eucarístico. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque en tu bondad creaste al hombre, y aunque justamente condenado, lo redimiste con tu misericordia por Cristo Señor nuestro. Por él con los ángeles y arcángeles alaban tu majestad. Te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. Te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan, consagración. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalece en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Darío, su obispo auxiliar Luis Fernando, y con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo santo, caminemos por tus sendas en la fe y en la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Orar con Jesús es mucho más que orar con la mera escritura. Por eso Jesús nos recoge en su oración a todos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien un signo de comunión fraterna. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La sangre de nuestro Señor Jesucristo me guarden para la vida eterna.
En casita recibamos a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro hogar. Digamos: oh Jesús, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que hoy no puedo hacerlo sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieras venido, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que vuelva a separarme de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Con el amor maternal de María pueden continuar en paz. Monseñor, este domingo, ¿cómo no solidarizarnos, como lo han hecho toda esta semana las diócesis del suroccidente colombiano, con la diócesis de Buenaventura, celebrando los 50 años de la muerte de Monseñor Gerardo Valencia Cano? Usted lo conoció. Cuéntenos un poquito, Monseñor Gerardo. Faltan palabras para referirnos a una vida tan colmada de frutos como la de Monseñor Gerardo Valencia Cano, que pereció hace 50 años de una manera extraña en un accidente a las 11 de la mañana en un avión de Satena que iba entre Medellín, el Chocó y Buenaventura. Una vida en diálogo constante con Dios. Quedó consignado ese diálogo en el diario de oración que él siempre escribía alguna frase, alguna reflexión, en cualquier lugar donde se encontrase. Quedó consignado ese diálogo con Dios en su testimonio. Un testimonio de ver a Dios en cada persona, de hacerse indio con los indios, negro con los negros. Él que era campesino, nacido en las montañas de Antioquia y que murió en las montañas de Antioquia, en Ciudad Bolívar, Farallones. Este ejemplo nos anime en este domingo de la Palabra de Dios a entrar en ese diálogo salvífico. Francisco ha publicado su mensaje para preparar la próxima Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará el 11 de febrero. El Papa pide no olvidar a quienes están en cuarentena o en aislamiento y elogiar la labor de los sanitarios durante la pandemia. Ya de ellos ha dicho varias veces que son puentes de compasión para quienes tienen dificultades. I pazienti hanno sentito spesso di avere accanto a sé degli angeli
che li hanno aiutati a recuperare la salute e nello stesso tempo li hanno consolati, sostenuti e a volte accompagnati fino alle soglie dell'incontro finale con el Signore. El Papa no menciona las vacunas, pero resalta el progreso de las tecnologías médicas para atender mejor a los enfermos. También pide que esos avances médicos sean accesibles para los pobres que necesitan un tratamiento eficaz y disponible. Debido a la pandemia, la conmemoración de la jornada tendrá lugar en la Basílica de San Pedro y no en Arequipa, Perú, como estaba previsto. La Jornada Mundial del Enfermo fue instituida hace 30 años por Juan Pablo II, casi 10 años antes de que los médicos confirmaran que padecía de Parkinson. Se celebra cada 11 de febrero en la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. La Arquidiócesis de Cali presentó, con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Piensa en tu futuro, piensa que todo lo puedas lograr. Emprende tus sueños y vuélvelos realidad. Unicatólica, el mejor lugar para triunfar. www.unicatólica.edu.co. Institución de Educación Superior vigilada Mineducación.